Apreciados amigos, al saludarles con especial afecto, quiero compartirles una de las preciosas gemas de ese cofre de tesoros representados por las promesas contenidas en la palabra de Dios. En este caso, palabras de Moisés, un corto tiempo antes de su muerte, dirigidas a su sucesor Josué y al pueblo hebreo en los bordes mismos de la tierra prometida. Las encontramos en Deuteronomio, capítulo 4, los versículos 29 al 31. Si buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieras en angustia y te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá. Qué certeza tan animadora, amigos. Nunca solos, nunca abandonados a nuestra suerte. En nuestro estudio anterior, continuamos nuestra consideración de los 15 rasgos identificadores del poder representado por el cuerno pequeño, tales como aparecen explicitados en Daniel capítulo 7. Terminada nuestra consideración del 11º de ellos, que lo caracteriza como un poder blasfemo, y debido a su estrecha relación entre ellos, procedimos a combinar los dos siguientes, el 12º, que lo anticipa como un poder perseguidor del pueblo de los santos del Altísimo, y el 13º, que preanuncia que esa persecución habría de prolongarse por 1260 años. Dos eventos del año 538 señalaron el comienzo de ese penoso período. Primero, la expulsión de los ostrogodos de Roma, y segundo, la consiguiente aplicación del edicto de Justiniano I, emperador del Imperio Romano de Oriente, que concedió al obispo de Roma autoridad casi absoluta sobre toda la mitad occidental del continente europeo, el derecho de decidir sobre doctrinas y, una vez que así lo hiciera, también el de perseguir a muerte a quien no aceptara sus dictámenes doctrinales. Este año 538 marcó entonces el comienzo de los 1260 años de la dictadura papal, y ese lapso concluyó en 1798, exactamente cuando y cómo lo había anticipado la profecía. Habiendo identificado los eventos del comienzo de ese sanguinario período de persecución religiosa, veamos ahora las circunstancias que en 1798 lo llevaron a su conclusión. Desde mediados del siglo XVII, los estudiosos de las profecías habían comenzado a señalar a Francia como la posible causante o responsable del eclipse eventual del papado. ¿Pero por qué Francia? Porque desde la conversión de Clodoveo I, a fines del siglo V, Francia se había constituido en el gran apoyo del papado. Este apoyo comenzó a hacerse especialmente notorio a partir del año 508, 30 años antes del ya mencionado edicto de Justiniano I, cuando Clodoveo I, victorioso en la batalla de Buglé sobre visigodos y lombardos, recibió desde Constantinopla y enviadas por el emperador Anastasio las insignias imperiales que habían pertenecido al último emperador romano Rómulo Augustulo. Gratamente sorprendido por ese envío, que parecía indicar que Constantinopla lo reconocía como el nuevo emperador de Roma, el monarca franco comprometió todo el poder y todos los recursos de su nación en la protección de la institución papal. Este es otro año importante que debiéramos recordar, el año 508, porque volveremos a encontrarlo en el capítulo 12 del libro de Daniel. Tantas veces acudió el poder secular francés en apoyo y defensa del papado, que muy pronto se generalizó un título o apodo aplicado a esa nación, como hija preferida del papado. Por lo tanto, y la conclusión resultaba totalmente lógica, antes de que algo pudiera ocurrirle a Roma, algo tendría que ocurrirle previamente a Francia, como para que su apoyo le fuera quitado a Roma. Se teorizó que Francia podría sufrir una derrota a manos de otra nación, o de una coalición de naciones, o bien que algún cambio interno llevara al país a una pronunciada modificación de su relación con el Vaticano. Sea como fuere, a partir de mediados del siglo XVII,
La coincidencia de criterios se fue haciendo más y más generalizada. Francia, y solamente Francia, tendría que ser la responsable de lo que el Apocalipsis denomina como una herida mortal del papado. Con las coordenadas de tiempo y espacio bien establecidas, todo fue ahora cuestión de esperar el cumplimiento de los 1260 años. ¿Ocurrieron las cosas tal como las habían interpretado los estudiosos? Exactamente. Francia experimentó en 1789, apenas unos 9 años antes del término de los 1260 años, una tremenda convulsión interna. Esa conmoción estuvo representada por la Revolución Francesa, acontecimiento con el cual el ateísmo, que ya venía insinuándose en varios sistemas filosóficos surgidos del racionalismo cartesiano, obtuvo un notable impulso que aún hoy, aunque debilitado, no ha desaparecido por completo. Y fue esa Francia atea la que se volvió en contra del papado. ¿Qué fue lo que produjo un cambio tan formidable y de tal magnitud en Francia? En buena medida, las acciones y enseñanzas del mismo papado a través de los siglos. En palabras de una notable historiadora, Elena White, leo: el romanismo había principiado la obra que el ateísmo se encargaba de concluir. A la política de Roma se debía la condición social, política y religiosa que empujaba a Francia hacia la ruina. No faltan autores que, refiriéndose a los horrores de la Revolución, admiten que de esos excesos debe hacerse responsables al trono y a la Iglesia. En estricta justicia deben atribuirse exclusivamente a la Iglesia. El romanismo había enconado el ánimo de los monarcas contra la Reforma, haciéndola aparecer como enemiga de la corona, como elemento de discordia que podía ser fatal a la paz y a la buena marcha de la nación. Fue el genio de Roma el que por este medio inspiró las espantosas crueldades y la acérrima opresión que procedían del trono. He leído en El conflicto de los siglos, página 320. Continúo con la declaración. En vez de que las masas se sujetaran ciegamente a los dogmas de Roma, su obra las volvió incrédulas y revolucionarias. Odiaron al romanismo y al sacerdocio, a los que consideraban cómplices en la opresión. El único Dios que el pueblo conocía era el de Roma, y la enseñanza de esta su única religión. Considerando la crueldad y la iniquidad de Roma como fruto legítimo de las enseñanzas de la Biblia, el pueblo no quiso saber nada de ellas. Y terminando con esta declaración de la página 325, Roma había dado a los hombres una idea falsa del carácter de Dios y pervertido sus requerimientos. En consecuencia, al fin, el pueblo rechazó a la Biblia y a su autor. Qué notablemente gráficas las palabras de esta escritora. Debemos reconocer que no exageró las tintas, ni se equivocó en su certera evaluación. Sí, fue precisamente en Francia donde se levantó la primera hoguera destinada a apagar el movimiento de regreso a la Biblia que preconizaba la Reforma. Y fueron varios los reyes franceses que recibieron homenajes y reconocimientos del Vaticano por su tenaz persecución contra los así llamados herejes. Y todo esto produjo su fruto. Fue también en Francia donde se levantó la primera guillotina, con todo lo que ella significó. Lo extrañamente paradójico es que la Iglesia de Roma condenara tanto a la Revolución Francesa cuando ella misma era la única responsable de todo lo que estaba ocurriendo en Francia. Bueno, nos hemos apartado un poco de nuestro tema y necesitamos retomarlo. Los 1260 años de persecución habrían de terminar en 1798. Esta fecha quedó fijada de antemano, cuando entró en vigencia la disposición imperial que le otorgaba al obispo de Roma un poder que nunca antes había tenido, el poder de imponer los dogmas de su religión por la fuerza. Es decir, desde el momento cuando la unión de Iglesia y Estado se consumó finalmente en favor de la Iglesia. ¿Cómo fue que ocurrieron las cosas? Al iniciar su campaña a Italia en 1796, Napoleón Bonaparte había pronunciado
una inflamada arenga a sus tropas. El objetivo era llegar a Roma y liberar al pueblo de esa ciudad de siglos de esclavitud sufridos bajo el yugo papal. Alarmado ante semejante anuncio, el Papa Pío VI envió un emisario para encontrarse con el gran Corso en Milán y tratar de lograr algún armisticio o arreglo diplomático. Las conversaciones no resultaron y por ello el ejército francés reinició la marcha hacia Roma. Nuevas y urgentes conversaciones produjeron la concertación de un convenio muy desfavorable para el Vaticano, es cierto, pero que por lo menos permitía la subsistencia de la institución papal. Ahora fue el pueblo de Roma el que se levantó en armas y una serie de incidentes violentos ocurridos especialmente en diciembre de 1797 determinaron la ocupación de Roma por tropas francesas al mando del general Luis Alejandro Berthier. El encadenamiento o encarcelamiento de Pío VI y la solemne proclamación por parte del directorio francés de la República Italiana. El apresamiento de Pío VI se produjo el 15 de febrero de 1798. Después de pasearlo, digámoslo así, como cautivo por varias ciudades italianas durante 14 meses, sin saber a ciencia cierta qué hacer con él, una orden del directorio francés determinó su traslado a Francia. Llevado previamente de ciudad en ciudad como cautivo, fue finalmente confinado en una mansión semiderruida de la ciudad de Valence, donde falleció a fines de agosto del año 1799. El trono papal había quedado vacante y la gran persecución de 1260 años había llegado a su conclusión. ¿Cuándo? En 1798. No en 1797, no en 1799, sino en el año exacto de la conclusión del largo periodo de 1260 años, anticipado por el ángel Daniel, 1798. Mis amigos, seamos francos, ¿para qué discutir estas fechas? No son negociables. La historia las documenta sobradamente. ¿Para qué buscarles algún otro cumplimiento? ¿En Antíoco IV Epífanes, en el siglo II a.C., o en algún anticristo futuro? No. Recordemos que esta interpretación no lleva el sello ni de lo especulativo ni de lo fantasioso. A pesar de que hacía siglos que lo venían anticipando, los estudiosos de las profecías, en todo lo que dijeron acerca del poder y del período, no se equivocaron, ni siquiera en un año. El cumplimiento fue matemáticamente exacto. Iban a ser 1260 años, se iniciaron en el año 538 con el acontecimiento exacto y concluyeron 1260 años más tarde, en 1798, nuevamente con el acontecimiento exacto, cuando Francia, la hija directa del papado, infligió a este sistema una herida aparentemente mortal. Digo aparentemente porque la profecía también anticipó que pasando el tiempo habría de producirse una notable restauración de esa institución y a un grado de mayor prestigio e influencia que el que hubiera tenido alguna vez en lo pasado. De esa asombrosa recuperación, a ritmo acelerado desde 1978, todos somos testigos, por lo que no necesita de comprobación alguna. ¿Podría ser este sistema político-religioso romano, simbolizado en Daniel 7 y 8 por el cuerno pequeño, y descrito por nada menos de 15 características identificadoras irrefutables, el que habrá de resolver los problemas de nuestro mundo, del mundo convulsionado del presente, como muchos lo esperan? No, mis amigos, no. Tomando en cuenta sus antecedentes de intolerancia, persecución y crueldad, de desmedida ambición de poder, de arrogancia y de blasfemia, no, nunca. Nunca podría hacerlo mientras continuara con sus pretensiones y con las tortuosas formulaciones dogmáticas que presuntamente las respaldan. Como este sistema se precia de infalible,
y por lo mismo nunca cambia, no puede cambiar. Sería vana esperanza suponer que podría solucionar las acuciantes situaciones de la humanidad actual. Por otro lado, las profecías anticipan que justamente antes del regreso de Cristo, el papado extenderá su dominio sobre todo el mundo, especialmente sobre la economía mundial. Pero esa unión forzada, lejos de lograr lo prometido, resultará en una intolerancia y una opresión tales como nunca antes las experimentara la humanidad. ¿Cuáles son esas predicciones proféticas? ¿Tiene algo para decirnos al respecto el capítulo 7 del libro de Daniel? Sí, y mucho. Que cuando concluya en el cielo el proceso judicial representado en la impresionante escena descrita en los versos 9 y 10 del capítulo, el destino de la humanidad toda, el reino si se prefiere, le será entregado definitivamente al Hijo de Dios, al Señor Jesús, nuestro abogado y representante en el juicio, quien habrá de compartirlos con el pueblo de los santos del Altísimo, con el pueblo perseguido y no con el poder que lo persiguió tan tenaz y cruelmente durante algo más de 12 siglos, los 1260 años indicados por la profecía. La descripción bíblica del juicio y su resultado no dejan esperanza alguna de subsistencia o permanencia para el cuerno pequeño, ni para quienes militan en ese sistema. Y en este punto se impone una pregunta realmente seria, amigos, que solamente puede contestarse en forma individual, personal. ¿A cuál pueblo pertenezco yo? ¿Al de los santos del Altísimo o al del cuerno pequeño? Porque son dos pueblos diametralmente distintos y sin posibilidad alguna de compromiso entre ambos. No puedo pertenecer simultáneamente a los dos, ni siquiera en forma alternada, hoy sí y mañana no. Tampoco puedo adoptar la actitud de un observador neutral que no se compromete. Si esta última fuera la que caracterizase mi actitud, eso mismo revelaría que mi lealtad es hacia el cuerno, mostrándome así plenamente dispuesto a compartir su triste destino final. Y usted, querido amigo y querida amiga, sobre la base de lo que venimos estudiando, ¿se ha hecho la solemne pregunta acerca de cuál de los dos cuenta con su lealtad personal? ¿Saben? Esta es una pregunta que no puede ni debe contestarse con un mero encogimiento de hombros. Es una pregunta demasiado solemne, porque de la respuesta que usted le dé dependerá su destino eterno. Honestamente, dígame, ¿tiene algo para ofrecerle la estatua? Usted lo sabe, nada, del momento que será pulverizada sin dejar rastro alguno. ¿Y el cuerno pequeño, que es lo mismo que la estatua? Solamente puede ofrecerle la misma destrucción que este sistema y todos los que le siguen habrán de experimentar en breve en el inmenso lago de fuego y azufre que habrá de purificar a toda la tierra, como lo describe el Apocalipsis. En cuanto a mí, ya he tomado mi decisión. Y aunque me gustaría de alma poder decidir también por ustedes, me está vedado hacerlo, porque es una decisión absolutamente individual. Todo lo que puedo hacer es sugerirles que piensen, que lo mediten y que sinceramente oren al respecto para que Dios los guíe en tan importante decisión. Volviendo a nuestro tema, ¿qué ocurrirá con el poder simbolizado bajo la figura del cuerno pequeño? La 15ª característica mencionada en Daniel 7:26 lo anticipa con claridad meridiana. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. ¿Qué significa este pasaje? Que mientras el juicio de la humanidad en proceso desde 1844 estuviera en su fase final, como lo está ahora, el cuerno pequeño habría de alcanzar dominio mundial, de tal manera que quitándole a él ese dominio, Cristo recuperará el control de los destinos de este mundo. ¿Y qué pasará entonces con el cuerno pequeño? El verso lo expresa en forma lapidaria. Le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Lo mismo se expresa en varios pasajes proféticos, como en Daniel 11, ahora bajo el símbolo del Rey del Norte. Este capítulo anticipa varias cosas acerca del futuro del cuerno pequeño. Primera,
su total restablecimiento de la herida que le infligiera la Revolución Francesa, la Francia revolucionaria, en 1798. Segunda, el logro de un poder sin precedentes. Y tercera, que con la ayuda de la única superpotencia mundial que habrá sobre la Tierra en ese tiempo, habrá de extender sus dominios sobre todo el planeta, abarcando todas las esferas de la actividad humana y muy especialmente la financiera. No podré explicarles ahora el porqué de ese cambio de símbolo de cuerno pequeño a Rey del Norte, pero les aseguro que cuando lleguemos a Daniel 11, le dedicaremos todo el tiempo que sea necesario. De este capítulo haré referencia tan solo a los versos 42 y 43, por ser los más específicos. Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. ¿De qué poder está hablando este pasaje? Del Rey del Norte, símbolo totalmente sinónimo del cuerno pequeño. ¿Qué quiere decir que extenderá su mano a las tierras? Que con la ayuda de esa superpotencia mundial única, creería que ustedes ya han adivinado cuál es esa potencia, progresivamente llegará a dominarlas a todas. ¿Cómo sabemos que alcanzará un dominio tal? Por la segunda frase del verso 42. Y no escapará el país de Egipto. En este pasaje, símbolo precisamente de todo el mundo. ¿Hasta qué punto dominará el mundo entero? Lo aclara el verso 43. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Siendo Egipto símbolo del mundo entero, la expresión se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto es referencia a las finanzas mundiales, al control de la economía mundial por parte del Rey del Norte o cuerno pequeño papal. ¿Por qué menciona el pasaje a Libia y a Etiopía? Porque en aquellos tiempos representaban respectivamente los extremos del espectro económico. Libia, el polo de la pobreza, y Etiopía, el de la riqueza. La mención simbólica de ambos países subraya la magnitud del control financiero que habrá de alcanzar este poder político religioso romano. Lo que el verso 43 explica mediante las referencias simbólicas a esas tres naciones, Egipto, Libia y Etiopía, es doble. Primero, que la posesión de todos los bienes y de todas las actividades económicas del mundo habrán de caer bajo el control total y absoluto del Rey del Norte o cuerno pequeño. ¿Y qué pasará entonces? Luego de alcanzar el pináculo del poder, se precipitará su caída por intervención divina. Los versos 44 y 45 anticipan y describen los últimos intentos que hará este poder para mantener su dominio. Saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Declaraciones similares en el Apocalipsis no dejan lugar para dudas. Un nuevo símbolo, una bestia o animal marino, toma el lugar del cuerno pequeño, y de ella se dice que su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Estoy citando del verso 3. Que la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, es decir, de Cristo, en el verso 6. Y otra, que también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, en el verso 7. ¿Qué poder habría de ser el que le habría de dar autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación? Una única superpotencia mundial, descrita en detalle en la segunda mitad de Apocalipsis 13, después de sanarle la herida aparentemente mortal que el cuerno pequeño recibiera en 1798. Esa superpotencia mundial única hará que la tierra y los moradores de ella adoren a la bestia, según el verso 12, y para ello se valdrá de grandes señales, de carácter sobrenatural, mediante las cuales engañará a los moradores de la tierra, forzándolos a aceptar la tiranía del sistema político religioso romano. Estoy parafraseando y citando los versos 13 y 14. Ya en poder de todo el planeta, ¿qué habrá de pasarle al cuerno? Daniel 7, 26 y 27 lo anticipa lacónicamente. Pero se sentará el juez
y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. ¿A quién servirán los santos? ¿Al cuerno pequeño como lo quiere Satanás? No, sino al Dios Altísimo y por toda la eternidad. Sencillo, ¿verdad, amigos? Pero solemne y serio en su misma sencillez. Es que todas las cosas de Dios en relación con los hombres son sencillas y serias. Por eso es que en estos estudios insistimos en que tanto la profecía como su cumplimiento en la historia deben tomarse con seriedad y responsabilidad. ¿Me permitirían insistir en el interrogante planteado hace unos momentos? ¿Forma usted, apreciado televidente, parte ya del pueblo de los santos del Altísimo? Si aún no se sintiera seguro de ello, ¿no convendría que lo pensara con toda seriedad? Créame, este pueblo de los santos del Altísimo no estará completo hasta tanto usted decida formar parte de él. Sobre la base de estas pistas identificatorias, convergentes, llegamos a una conclusión tal vez no muy agradable, pero sí objetiva y honesta, que el poder así representado corresponde en todas las especificaciones de la profecía al imperio espiritual que surgió de entre los fragmentos de la Roma de los Césares. Me refiero a la Iglesia romana o papal. Si hemos de tomar en serio las profecías y si hemos de hacer lo mismo con la historia, no nos queda ninguna otra opción. Y permítanme decirles, mis apreciados amigos, que todo esto es tal vez más serio de lo que lo imaginamos. En palabras del purpurado católico, cardenal Henry Manning, si la Iglesia católica no es el reino del Hijo de Dios, entonces es la obra maestra de Satanás. Otro jerarca católico, el cardenal John Henry Newman, planteó una opción parecida cuando dijo: un orden sacerdotal es la esencia de la Iglesia de Roma. Si no ha sido divinamente designado, es doctrinalmente la esencia del anticristo. Es Roma misma quien declara a través de sus voceros, nada menos que dos famosos cardenales, que es lo uno o lo otro. Es ella misma quien propone y urge esta solemne alternativa. Mis amigos, el Dios de la Biblia, nuestro Dios, es un Dios maravilloso. ¿Por qué no entregarles la vida? ¿Por qué no dejar que Él nos guíe en medio de estos tiempos tan turbulentos? Que Dios los bendiga muy ricamente. Recordemos, necesitamos orar sobre estas cosas, prepararnos, porque son demasiado serias como para pasarlas por alto. Yo también voy a estar orando por ustedes, como lo hago todos los días. Sí, que Dios les acompañe. Amén. Y de todo corazón. Del edicto de Justiniano I, emperador del Imperio Romano de Oriente, que concedió al obispo de Roma autoridad casi absoluta sobre toda la mitad occidental del continente europeo, el derecho de decidir sobre doctrinas y, una vez que así lo hiciera, también el de perseguir a muerte a quien no aceptara sus dictámenes doctrinales. Este año 538 marcó entonces el comienzo de los 1260 años de la dictadura papal, y ese lapso concluyó en 1798, exactamente cuando y cómo lo había anticipado la profecía. Habiendo identificado los eventos del comienzo de ese sanguinario período de persecución religiosa, veamos ahora las circunstancias que en 1798 lo llevaron a su conclusión. Desde mediados del siglo XVII, los estudiosos de las profecías habían comenzado a señalar a Francia: te dejarán y te destruirá. Qué certeza tan animadora, amigos. Nunca solos, nunca abandonados a nuestra suerte. En nuestro estudio anterior, continuamos nuestra consideración de los 15 rasgos identificadores del poder representado por el cuerno pequeño, tales como aparecen explicitados en Daniel capítulo 7. Terminada nuestra consideración del 11º de ellos, que lo caracteriza como un poder blasfemo, y debido a su estrecha relación entre ellos, procedimos a combinar los dos siguientes,
el 12º, que lo anticipa como un poder perseguidor del pueblo de los santos del Altísimo, y el 13º, que preanuncia que esa persecución habría de prolongarse por 1260 años. Dos eventos del año 538 señalaron el comienzo de ese penoso período. Primero, la expulsión de los ostrogodos de Roma, y segundo, la consiguiente aplicación. Este es otro año importante que debiéramos recordar, el año 508, porque volveremos a encontrarlo en el capítulo 12 del libro de Daniel. Tantas veces acudió el poder secular francés en apoyo y defensa del papado, que muy pronto se generalizó un título o apodo aplicado a esa nación, como hija preferida del papado. Por lo tanto, y la conclusión resultaba totalmente lógica, antes de que algo pudiera ocurrirle a Roma, algo tendría que ocurrirle previamente a Francia, como para que su apoyo le fuera quitado a Roma. Se teorizó que Francia podría sufrir una derrota a manos de otra nación, o de una coalición de naciones, o bien que algún cambio interno llevara al país a una pronunciada modificación de su relación con el Vaticano. Apreciados amigos, al saludarles con especial afecto, quiero compartirles una de las preciosas gemas de ese cofre de tesoros representados por las promesas contenidas en la palabra de Dios. En este caso, palabras de Moisés, un corto tiempo antes de su muerte, dirigidas a su sucesor Josué y al pueblo hebreo en los bordes mismos de la tierra prometida. Las encontramos en Deuteronomio, capítulo 4, los versículos 29 al 31. Si buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieras en angustia y te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, misericordioso es Jehová tu Dios. No te sea como la posible causante o responsable del eclipse eventual del papado. ¿Pero por qué Francia? Porque desde la conversión de Clodoveo I, a fines del siglo V, Francia se había constituido en el gran apoyo del papado. Este apoyo comenzó a hacerse especialmente notorio a partir del año 508, 30 años antes del ya mencionado edicto de Justiniano I, cuando Clodoveo I, victorioso en la batalla de Buglé sobre visigodos y lombardos, recibió desde Constantinopla y enviadas por el emperador Anastasio las insignias imperiales que habían pertenecido al último emperador romano Rómulo Augustulo. Gratamente sorprendido por ese envío, que parecía indicar que Constantinopla lo reconocía como el nuevo emperador de Roma, el monarca franco comprometió todo el poder y todos los recursos de su nación en la protección de la institución papal.